buenos días. En primera instancia, quiero agradecer la oportunidad que nos dan los organizadores de este evento de poderles comentar algunas cosas frente a la profesión, que es el quehacer del Consejo Profesional. Y felicitar a todos los organizadores, porque hacer un evento de esta naturaleza no es nada fácil. Y con el poder de convocatoria que se tiene por parte de los organizadores, pues vemos que es una respuesta positiva, lo que en general estamos manejando. Cuando uno trata de hablar de todo lo que tiene que ver con el pequeño productor, pues a veces encuentra de que cuando le toca de primero puede decir muchas cosas, cuando le toca de segundo ya muchas las han dicho, y cuando le toca de tercero a lo mejor lo que va a hacer es repetir una serie de acciones. Pero lo importante dentro de esta parte de la charla es que nosotros tenemos que tomar conciencia de que realmente las profesiones de las ciencias pecuarias, a pesar del olvido que el gobierno nacional le ha dado al campo, tenemos que seguir luchando porque, primero que todo, cuando nos formamos nos dijeron que nosotros éramos los responsables de alimentar al mundo. Y esa manera, cómo alimentemos al mundo, va a depender de cómo interactuemos con los diferentes grupos poblacionales que se dedican a producir alimentos para obtener una respuesta positiva frente a lo que estemos manejando. Cuando ustedes miran este título, que vamos a hablar de los profesionales de las ciencias pecuarias y su contribución al desarrollo rural mediante la agricultura familiar, cuando nosotros hablamos de ciencias pecuarias, generalmente hablamos de la medicina veterinaria y la zootecnia, la medicina veterinaria y la zootecnia. En esta parte de las ciencias pecuarias, pues pueden haber otra cantidad de profesiones que en general uno encuentra que pueden estar jugando. Ayer, por ejemplo, hablaba el senador Gómez que estaba trabajando en todo lo que tenía que ver con la parte agropecuaria, esa ingeniería agropecuaria que iban a manejar. También tiene que ver con esa parte dentro de la parte de las ciencias. Pero en general dentro de ellas, como nosotros estamos ceñidos dentro del Consejo Profesional a la Ley 73 del 85, entonces hablamos de las tres profesiones. ¿Por qué en primera instancia quise hablar de los profesionales? Porque nosotros, como les decía hace un momento, somos los responsables de la producción de alimentos. Esa responsabilidad la tenemos que dar a todos aquellos productores que se dedican a producir alimentos, y esto es fundamental. Y allí están esos pequeños productores a los cuales debemos llevar una asistencia técnica integral. Y esa asistencia técnica integral pues tiene que llevar a que realmente le mejoremos la calidad de vida y veamos cómo él va a responder con esas comunidades dentro de su entorno, que es una parte fundamental en ese manejo. Y como vamos a ver, los pequeños productores tienen una serie de características que son fundamentales y que debemos apoyarlos. Y expresamos que todas las políticas de desarrollo rural integral, que sí es cierto que el gobierno le va a dar la importancia que se merecen dentro del posconflicto, allí tenemos muchas cosas que hacer
¿Por qué? Porque si el campo está olvidado, si toda la gente emigró a las ciudades, si hoy vemos que el sector agropecuario, los productores generalmente tienen más de 50 años, tenemos que decir cómo vamos a reactivar el campo, qué vamos a ver con ellos, cuál es la respuesta que debemos esperar, cómo vamos a ver para que la juventud vuelva al campo a apropiarse de todas y cada una de sus funciones y cumplir el rol que tenemos que tener con esta sociedad. Les decía que comencé hablando en general de las profesiones, porque uno a veces se pone a charlar con profesionales y ellos piensan que son solamente 4 o 5 universidades que hay en el país que generalmente tienen el programa. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, que hay 24 programas en el país de medicina veterinaria y zootecnia, que los dan 7 universidades públicas, 4 universidades privadas, 2 fundaciones, una corporación y un instituto universitario. Pero todos cumplen con los requisitos que da la ley, cumplieron con esos 15 fundamentos que tienen para que les aprobaran su programa, para que le dieran su registro calificado o para que les robaran su registro como de alta calidad. Entonces miren que son 24 programas que están formando gente que tenemos que trabajar en las diferentes áreas del país. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué razón? Porque nosotros en un estudio que hicimos hace 2 años, que creo que lo presenté aquí, mostrábamos que generalmente los profesionales tratamos de quedarnos en aquellos sitios donde está la universidad. Se nos olvidó que nos habíamos formado en el sector agropecuario y que la parte fundamental donde íbamos a desarrollar nuestra profesión era el campo, no la ciudad. Y miren que la tendencia que ha tenido en los últimos años la profesión era que anteriormente, cuando usted veía quién estudiaba las profesiones pecuarias, el 98% eran del género masculino y 2% del género femenino. Hoy vemos que en muchos casos es 50 y 50. Y uno comienza a indagar por qué se da esta situación y encuentra que le dicen, no, lo que pasa es que ahorita esto se presta porque nosotros, nuestro interés es atender las mascotas. Entonces siempre están pensando en el consultorio veterinario. Fuera de estos 24 programas de medicina y veterinaria y zootecnia, tenemos que hay 16 programas que dan el título en medicina veterinaria, que también son 4 universidades públicas, 4 universidades privadas, 2 fundaciones y 3 corporaciones. Entonces, dentro de ello, se pueden dar cuenta que es amplia la gama que hay para formar la parte de los profesionales. Y si continuamos en esta formación profesional, vemos que hay 24 programas para la formación de zootecnistas dentro de la parte del país, que es donde hay más cantidad de universidades oficiales. Hay 9, hay 5 universidades privadas, hay 3 fundaciones universitarias y hay 2 corporaciones. Todo esto, a través de los años, ha estado formando profesionales. Cuando miramos, por ejemplo, en 1985, éramos alrededor de 300 profesionales por año. Hoy no bajamos de 2.200 en las 3 profesiones. Entonces la gente dice, pero es que ya somos muchos. Y a veces se dan esos problemas que por qué existe la veterinaria y zootecnia, que es un mal para el veterinario o que es un mal para el zootecnista. No. Nosotros necesitamos que Colombia forme toda la gente, que cumpla con el artículo 6º de la Constitución, que dice que todas las personas son libres de escoger la profesión en la cual se quieren formar. Y si existe, la autonomía universitaria le permite tener un tipo de respuestas frente a ello y lo que manejamos. Mire que dentro de esto, ¿cuántos profesionales tenemos al 6 de octubre de este año
registrados en el país para poder desarrollar las profesiones. Digo desarrollar, ¿por qué? Porque la ley es muy clara, que dice que para ejercer en el territorio nacional tiene que estar provisto de la tarjeta profesional. Y se pueden dar cuenta que al 6 de octubre teníamos 35.251 profesionales, los cuales la mayor cantidad, que corresponde al 44.1%, eran médicos, veterinarios, zootecnistas, que representan 15.561 personas. Vemos que la medicina veterinaria representa el 30.1%, que son 10.662. Y los zootecnistas, a pesar de que hay los mismos 24 programas de la medicina veterinaria y la zootecnia, vemos que solamente hay registrados en el país el 25.8%, que corresponde a 9.028 profesionales. Aquí dentro de esto hay muchos profesionales que no están autorizados para ejercer legalmente en el territorio nacional porque carecen de tarjeta profesional. Sin embargo, siguen ejerciendo. Y muchas veces, con la dinámica que han tenido los diferentes proyectos dentro del sector agropecuario, los que manejan algún tipo de fondos, se han encontrado con unas respuestas que le dicen experiencia profesional. Y entonces dicen, yo no tengo la tarjeta. Van a Convescol a pedir que les ayudemos porque necesita la tarjeta para allá, porque tiene esa oportunidad y no puede perder esos recursos que va a recibir. Le colaboramos con el trámite y le sacamos la tarjeta profesional. Cuando llega al concurso, los puntos que tiene por experiencia profesional, aparte de llevar 25 años del sector, es mínimo. ¿Por qué? Porque la ley le dice que lo considera profesional desde el momento en el cual adquirió su tarjeta profesional. Entonces, mire que esto es importante que lo tengas en cuenta, y por la dinámica que estamos manejando hoy dentro del país, pues es muy importante que toda la gente cumpla los requisitos para que realmente pueda ejercer. Dentro de esto, nosotros vemos que un campo de gran importancia es todo lo que tiene que ver con la parte de la agricultura familiar. ¿Y por qué es muy importante? Porque la agricultura familiar, como hemos dicho, es la que provee una gran cantidad de alimentos para las clases menos favorecidas y es lo que comienza a dar seguridad alimentaria. Ayer el doctor Azarón Machado decía que cuando uno revisa las fuentes, son todas muy disímiles. Depende de qué fuente tome, va a encontrar unos datos totalmente diferentes. Pero de todas maneras, estos datos de la FAO y del Banco Mundial nos muestran que el 81% de esas explotaciones que llaman agrícolas, que cogen de todo, en América Latina representan el 81%, y que esta producen entre el 27 y el 67% del total de alimentos que se consumen dentro de estas regiones, y que fuera de eso ocupan entre el 12 y el 67% de la parte agropecuaria. Somos muchos en muy poquita área, pero generalmente es de gran importancia porque allí se está generando entre el 57 y el 77% del empleo que hay dentro de la región. O sea, si miramos que esta es una fuente de empleo fundamental, si vemos que estamos produciendo alimentos para las clases menos favorecidas en ese poquito territorio, esto nada más nos muestra que esa agricultura familiar es supremamente importante dentro de nuestro país. Adicional a eso, podemos mirar que todo el mundo habla que en el año 2050 pues somos 9.000 millones de personas y que esos 9.000 millones de personas tenemos que alimentarlas. Ayer nos decían que
La pérdida de poder adquisitivo ha hecho de que la gente consuma menos, pero las poblaciones siguen creciendo. Y ese crecimiento pues va a ser de que esa población tengamos que alimentarla. Y esa alimentación que nosotros debemos estar manejando puede ser producida por pequeños productores. Pero esa producción dentro de los pequeños productores se dará siempre y cuando el gobierno nacional cree incentivos y maneje respuestas. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos unas políticas públicas que realmente estén favoreciendo cómo atender a esos grupos de pequeños productores, no les damos ningún tipo de incentivos, lo podemos a competir con los alimentos que nos traen por el TLC, que traen todo tipo de subvenciones de los países donde se producen, pues lógico, nosotros vemos que nuestros productores son inviables, pero si hay incentivos, si le estamos dando recursos, si hay crédito para que ellos puedan manejar la respuesta, pues esto es supremamente importante. Alguien decía, hombre, pero es que darle crédito a los pequeños productores. La experiencia en crédito en este país ha mostrado que los más honrados, los más fieles pagadores de sus créditos son los pequeños productores, la gente que vive en economía de subsistencia. Los que se roban los bancos son los políticos que piden grandes créditos y nunca los cancelan. Los Ospina, los Pastrana, todos son los que se han adueñado de los recursos del país que estaban para llegar a los productores. Pero el pequeño productor nunca ha fallado en sus pagos y si se retrasa, es el primero que va a hacer cola a hablar con el director para que por favor le refinancie su crédito, porque él es una persona muy responsable dentro de esto. Entonces, si el gobierno no nos genera un tipo de respuesta, difícilmente nosotros vamos a hacer de que esto sea viable. Ayer alguien preguntaba en el auditorio, ¿qué vamos a hacer con todos aquellos cultivos de coca? Pues de todas maneras es un problema supremamente grave del país, con toda la cantidad de hectáreas que hay, pero el gobierno tiene que apersonarse. Cuando a usted le dicen, vamos a buscar alternativas de producción, y lo mandan para una zona que tiene sembrada una hectárea de coca y le dicen, cámbiela por yuca, y produce 14 toneladas y no hay vías de penetración para sacarla, mientras no den alternativas de vías a ese productor, vamos a seguir en las mismas. Tenemos que realmente hacer los esfuerzos, trabajar en las vías terciarias, manejar todo lo que tiene que ver con el campo y encontrar una respuesta frente a todo lo que estamos manejando. Cuando hablamos de agricultura familiar, estamos tan familiarizados con ella que generalmente hablamos de la parte agrícola, pero la agricultura familiar, como su nombre lo dice, incluye todas las actividades que maneja la familia, porque esa es una forma como se organiza todo lo que tiene que ver con la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la acuacultura, el pastoreo, que generalmente es administrada o es operada por una familia, tanto de mujeres o de hombres. Y si miramos la importancia del posconflicto, muchas de esas serán mujeres cabezas de familia, que en esta parte del conflicto perdieron sus maridos y tienen que enfrentar todo lo que tenemos frente a ello. Y nosotros vemos que es muy importante esta agricultura familiar. ¿Por qué? Porque esa agricultura familiar siempre está coevolucionando y combinando todo lo que tiene que ver con esa unidad de producción. No solamente la parte económica, sino son los que manejan la parte ambiental. Nosotros vemos que los pequeños productores son los que más se preocupan por la diversificación. Vemos que allí es donde se está todo lo que tiene que ver con la parte social, con la parte cultural. Entonces, estamos viendo la importancia que tiene cada una de esas partes en el cumplimiento de su función. Y en Colombia, esa agricultura familiar tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque allí tenemos 2.737.000 explotaciones agrícolas familiares, que representan el 87% de las explotaciones que hay dentro de la parte del país, que muchas de esas explotaciones
son de 3 hectáreas, pero generan el 57% de ese empleo entre el sector agropecuario. Aquí es muy importante tener en cuenta que dicen, no, es que trabajamos con unas explotaciones que realmente son microminifundios de 3 hectáreas. No. Un área de 3 hectáreas puede ser un área muy productiva, dependiendo de la zona donde se encuentre. Porque por el costo de la tierra en la sabana de Bogotá, en el altiplano cundiboyacense, en el altiplano de Nariño, pues puede tener en 3 hectáreas unas condiciones para ser productivo para una familia que tenga sus ingresos y cumpla las características que se tienen para que pueda ahorrar. Dentro de esto, nosotros vemos que el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Campesino, mediante la Ley 160 del 94, definió lo que era una unidad agrícola familiar. ¿Qué buscaban con esta definición desde ese entonces? Que realmente cada vez no estuvieran dividiendo esas unidades de explotación. ¿Y qué estábamos buscando con ellos? Que realmente se tuviera una empresa básica de producción, que esa empresa básica de producción que tuviera la parte agrícola, la parte pecuaria, la parte acuícola, la parte forestal, siempre estuviera de acuerdo a las extensiones que debieran tener por las características agroecológicas que tuvieran dentro de la región y la tecnología y el tipo de cultivos que nosotros estuviéramos manejando dentro de cada una de ellas. Entonces, era fundamental que ese productor no solamente subsista, sino que tenga algo capitalizable para que le permita tener una respuesta dentro del medio donde se da. Ayer el doctor Salón Machado decía, una de las funciones importantes que tiene el gobierno colombiano es volver a hacer una caracterización de las UA en las diferentes partes del país, porque una UA puede tener 50 hectáreas. Si tenemos aquellas zonas de los llanos orientales donde hay una cabeza de ganado por 10 hectáreas, pues tenemos que tener unas extensiones supremamente grandes para que la gente pueda producir, pero hay otras partes donde puede darse. Y también juega mucho con el tipo de cultivos que estemos manejando y lo que tengamos dentro de esa producción agropecuaria. Nosotros vemos que para nosotros es supremamente importante como profesionales todo lo que tiene que ver con esa agricultura familiar. ¿Por qué? Porque como dicen, predomina el trabajo de la familia. Nosotros tenemos que orientar a esa familia realmente que haga un buen uso del terreno que tiene, que siga manejando esa diversificación que maneja. Porque, como les decía, siempre encontramos que quien administra esa unidad de explotación es quien es el jefe cabeza de familia, un hombre, una mujer. El tamaño, les acabo de decir, que tiene que estar dado dependiendo del agua, que haya una buena clasificación de qué tipo de cultivos vamos a tener dentro de esa zona por las características agroecológicas, que tenga unas actividades económicas y que fundamentalmente estemos llevando unos cultivos que nos permitan rotar dentro de la parte agrícola, rotar dentro de la parte pecuaria, estar recibiendo unos recursos económicos que nos permitan el diario trajinar y que nos permitan acumular a través del tiempo. Nosotros vemos que la gente dice, no, es que la explotación agrícola familiar únicamente se dedica al autoconsumo. No necesariamente. Ellos producen para el autoconsumo y tienen algún tipo de productos que venden dentro de la región. Entonces la gente va a decir, no, lo que pasa es que los huevos para manejar la dieta. Generalmente eso es lo que pensamos nosotros los que vamos al campo. Pero el campesino produce los huevos no para mejorar su dieta alimenticia, sino para tener que vender dentro de su comunidad, para comprar el arroz, la sal y el azúcar, para poder seguir subsistiendo dentro de ese medio. De allí que nosotros le tengamos que dar tanta importancia a esa economía para que esos productores subsistan. Y vemos que
esos pequeños productores siempre manejan su unidad de explotación bajo la lógica de la diversificación. ¿Por qué? Porque ellos saben que tienen que jugar con la estabilidad económica de su familia, que si en un momento dado se dedican al monocultivo y le llega una plaga, se quebraron y acabaron con su familia. Entonces, por ello es que le dan esa gran importancia a todo lo que juega con la diversificación dentro del medio. Esos productores son los que le dan la dinámica a la situación rural local. ¿Por qué? Porque allí desarrollan todas sus actividades económicas. Ellos no son los que pueden sacar un producto y mandarlo a vender a la capital, porque no están asociados, la producción es mínima. Entonces hay una cantidad de factores que juegan dentro de ello, pero que hemos encontrado una respuesta para ver a qué le estamos apuntando. Entonces, así como mantiene el entorno rural, también ellos están apostándole a todo lo que tiene que ver con la diversidad y están trabajando directamente con la naturaleza viva. Ese es su insumo, es su ingrediente diario. Y lo más importante es que ellos siempre están desarrollando unas actividades socioculturales que tienen esos vínculos intergeneracionales. Están viendo cómo transmiten los conocimientos, cómo transmiten las tradiciones y costumbres de generación en generación. Ustedes se dan cuenta de que antes todo lo que hacía el pequeño productor para todos los males se curaba con las hierbas que mantenía dentro de su huerto. Esa situación con la medicina tradicional se perdió, pero hoy hay mucha gente recuperando los conocimientos ancestrales. Ya vemos que las universidades están llamando a productores, están llamando a todos estos indígenas que tienen conocimiento ancestral para que cuenten qué manejaban, para comenzar a estudiar las plantas que trabajaban, qué tienen que ver con sus extractos, cuál es el tipo de respuesta que tienen dentro de ello. Entonces, mire que esa comunidad es supremamente importante. ¿Por qué? Porque es la que participa en esa comunidad, es la que le da el manejo social y la que está buscando todo lo que tiene que ver con su propio desarrollo. Esto nos lleva a mostrar por qué nosotros como profesionales debemos trabajar en la agricultura familiar. Porque una parte fundamental es que nosotros somos responsables, junto con los productores, de erradicar el hambre. Y para erradicarla no podemos seguir deteriorando todo lo que tiene que ver con la parte del medio, sino tenemos que hacer que esos ecosistemas donde trabajan sean unos ecosistemas sostenibles. Nosotros, dentro de eso, si lo tenemos los campesinos como aliados de la seguridad alimentaria, ya tenemos una ganancia que es lo que piden todos los países para estar sin hambre. Vemos que dentro de eso, como allí hay el ingreso familiar y hay una gran cantidad de familias, encontramos, según la FAO, que en América Latina son 60 millones de personas las que están viviendo dentro de las condiciones y están alimentando a esos pequeños productores. Ellos están manejando ese medio ambiente y buscando siempre tener sostenibilidad, debido a todo lo que decíamos, manejo diversificado dentro de su entorno. Ellos siempre están buscando un cambio en el desarrollo para tener un equilibrio muy equitativo y están viendo las oportunidades que generalmente se deben presentar. Una situación muy importante que debemos tener en cuenta es que nosotros con los productores debemos llegar a manejar el protagonismo del productor. Porque cuando llegamos a la asistencia técnica, lo primero que le decimos es, tiene que comprar una cantidad de fertilizantes. Y se nos olvidamos que él corta una cantidad de malezas y las quema, viendo que podíamos incorporar una cantidad de nutrientes al suelo, que podíamos hacer compost, que puede dar muchas cosas, y que él tenía dentro de la finca y no tenía que comprarlas, que compre lo que sea estrictamente necesario. Entonces, si el gobierno dice que va a apoyar el posconflicto y que va a apoyar el desarrollo del sector, es fundamental que dentro de esto, pues creemos conciencia
para que esos pequeños productores puedan producir. Y vemos que ese campo no es solamente lo que la gente dice, alimentos, biodiversidad, ellos también ayudan a manejar todo lo que tiene que ver con el cambio climático, con todas las actividades que se manejan dentro de su unidad de producción para encontrar un tipo de desarrollo. O sea, en el campo, la actividad económica dentro del posconflicto, desde el punto de vista económico, está dado por esos pequeños productores que generen estabilidad y que fuera de eso estén llevando arraigo social a todo lo que tiene que ver con sus comunidades. Pero también tenemos que hacer de que él entre dentro de las cadenas productivas, porque son las cadenas productivas solamente para la parte industrial y se olvidaron que esos productores generan una cantidad de alimentos. Anteriormente, el gobierno compraba la cosecha de los productores y dependiendo de lo que compraban, autorizaba las exportaciones. Hoy no les importa en nada el pequeño productor, él verá cómo se defiende. Entonces, vemos que de allí es muy importante que él tiene que entrar en la cadena productiva para que entre en la cadena de comercialización. Nosotros vemos que el gobierno ha querido dar algún tipo de cambios en todo lo que tiene que ver con la política rural. Y antes de los 90, todo era centralizado, se manejaba a nivel nacional, manejaban las políticas, los incentivos que daban, a qué región, dependía fundamentalmente de los políticos y los que estaban sentados en el escritorio en Bogotá. Y esos incentivos los daban para algún tipo de políticas, pero se olvidaban de que ellos tenían unos entes que trabajaban en los territorios y que esos entes eran supremamente importantes. Después de los 90, comenzaron a decir, vamos a tener un cambio en todo lo que debe darse. Y lo primero que hicieron fue hablar de todo lo que tenía que ver con la apertura económica para eliminar todas las distensiones. Con la apertura económica, lo primero que le tiraron fue a los pequeños productores. Acabaron con el trigo que producían Nariño, Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes. Entonces, ese era un cultivo que era mejor hacer importaciones de trigo, pero comenzaron a importar el trigo y el pan subió en un corto espacio de tiempo de 100 a 200 pesos en ese entonces. Ese fue el beneficio para el pequeño productor, aumentar todo lo que tenía que ver con el valor de la canasta familiar de las familias. Después comenzaron a decir, vamos a reformar las entidades para tener una mejor respuesta. Y esa reforma de lo que tenía que ver con las entidades, lo que hizo fue minimizarlas. Por ejemplo, dijeron, el ICA llegaba al campo y lo partieron en 4. Un grupo que los declararon insubsistentes, otros que lo mandaron a trabajar con las humatas, otros los dejaron haciendo las funciones de sanidad e insumos que hacía el ICA y los otros se fueron a ser los investigadores en Corpoica, porque la investigación en el país comenzaba a hacer una investigación descentralizada y autofinanciable por las universidades y todo esto. Pero encontramos que hace 2 o 3 años tuvo que volver el gobierno nacional a recoger a Corpoica para entrar a financiarlo. ¿Por qué? Porque es nuestro ente de investigación, pero para investigación se requiere plata y la plata tiene que salir del Estado, no dentro de las partes de los productores. Nosotros vemos que todos esos cambios generalmente las respuestas que dieron fueron muy heterogéneas, pero como dice el INCODER, generalmente sus resultados fueron mínimos y no tuvieron una respuesta en todo lo que manejaban con los productores. Miren, por ejemplo, la asistencia técnica que han dado de acuerdo al Ministerio de Agricultura. Nosotros consideramos que esto es una parte fundamental y vemos que entre el 2012 y el 2016 no llegaron ni siquiera a 1 millón de productores. Y da vergüenza decir que el Estado colombiano llegó a la asistencia técnica en el año 2016 solamente a 46.361 productores. Si tenemos 2.7 millones de productores, vemos que no estamos en nada frente a la asistencia técnica, no estamos llegando a la gente. Entonces, ¿cuál es el sector agropecuario? Hoy el sector agropecuario, decía alguien, vale por el valor inmobiliario de la tierra, porque cada quien está pensando cuando llega alguien y me compra para acabar con esta explotación,
o cuándo la puedo vender para que hagan una finca de recreo, y entonces tiene el valor de la tierra un valor alto. Pero mire que la asistencia técnica como tal no da ningún tipo de respuesta. Mire que el tercer Censo Nacional Agropecuario muestra que en el 2013 solamente llegamos al 16.5% de los productores con algún tipo de acompañamiento. Entonces es una situación supremamente grave que manejamos dentro de ello. Mire, el INCODER, que es quien debe estar dedicado a esa agricultura familiar, a manejar los productores, entre el 2003 y el 2007 se dedicó a la adjudicación y titulación de tierras y solamente llegó a 71.660 familias. Y en el Plan Estratégico 2008-2010, el 80% de sus recursos lo dedicaron a la adecuación de tierra y llegaron con distritos de riego, generalmente a 52 familias. Entonces, si nosotros miramos todo lo que se está dando dentro del sector, en realmente lo que es producción, en el beneficio de los productores, en esa agricultura de pequeños productores, encontramos que dentro de ello no hay una respuesta clara. Es por ello que nosotros debemos contribuir a mejorar la calidad de vida de los productores, generando una respuesta orgánica dentro de todo lo que se tiene, trabajar en las políticas nacionales, que para esto es muy importante, que nosotros primero nos asociemos, porque da tristeza ver que Colombia, las asociaciones de profesionales de las ciencias pecuarias, no representan ni siquiera el 5% del total de profesionales que están aptos para ejercer dentro de la parte del país. Tenemos que buscar que la formación agropecuaria esté acorde con lo que tenemos dentro de esos productores, que las universidades lleguen a generar un tipo de respuesta, que acompañen al productor con pasantías, con encuentros, con todo aquello que le permita mejorar la calidad de vida dentro de los productores, que haya mecanismos que permitan que compren las cosechas como existió en alguna época cuando existía la central de cooperativas de la reforma agraria, que le compraba a los pequeños productores de contado y él podía jugar con todo lo que tenía que ver con los recursos. De todas maneras, es muy importante que los jóvenes vuelvan a llegar al campo. Hoy toda la gente ha salido, con el agravante de que a muchos se los traen a prestar servicio militar y entonces nunca vuelven. Y ahí tenemos un problema supremamente grave, porque si no hay incentivos para volver al campo, tenemos problemas graves. Tenemos que capacitar a los productores, esto es fundamental. Y esa capacitación llega a que manejen unos insumos que sean de importancia para ellos, que lo sepan llevar, que le den valor agregado a todo lo que tiene que ver con la parte del productor. Tenemos que buscar que el sector público tiene cantidad de escuelas en las cuales dan la alimentación a los niños. Y da tristeza ver, por ejemplo, que en Génova, Quindío, que es un municipio productor de plátano y de café, para la alimentación de los niños, llegue el plátano mandado de Bogotá a un precio 3-4 veces su valor. Nosotros tenemos que mirar qué es lo que hacemos para que realmente estemos apoyando todo lo que tiene que ver con el campo, y tenemos que asociar todo lo que tiene que ver con los pequeños productores, porque asociados es como damos una respuesta frente a ello. Y esa asociatividad es la que nos va a permitir a nosotros que tenga un enfoque de mercadeo, que disminuya los riesgos, que pierda la vulnerabilidad y por lo tanto pueda tener una respuesta. Nosotros podemos ver que las cooperativas son una alternativa para esos productores, pero siempre y cuando los asociemos, porque la asistencia técnica en forma individual es supremamente costosa, pero asociada podemos tener respuestas positivas a través del tiempo. Muchas gracias.